Hay dos elementos, dos hechos que se tienen que producir, Pablo, en lo que hace al censo y en referencia a tu pregunta. Quedaron muchos sectores el 2012 sin poder ser censados, no tomados en cuenta. Prácticamente eso los invisibiliza y causa también un daño a sus municipios en temas de coparticipación, etcétera. Condominios que, por ejemplo, no había llegado, condominios de habitantes que no había llegado, no habían llegado los agentes del censo. Para esto se realizan, para esto se van a realizar ahora la actualización cartográfica estadística, que no es un catastro, sino que tiene un alcance y una dimensión mayor que precisamente soluciona esto que tú acabas de señalar. Nuevos asentamientos poblacionales, construcción de condominios a lo largo de estos 10 años, un conjunto de personas que han migrado de un lugar a otros, aumentos de población en un lado, disminución de población en otras, pero básicamente el hecho de que en cada uno de los espacios en los cuales están ellos ocupan una vivienda. Esta actualización cartográfica estadística tiene esta finalidad precisamente y la actualización cartográfica se va a llevar adelante en los próximos meses. En palabras del director del INE, tendremos la misma terminada y completa en aproximadamente 3 a 4 meses. Para ello se están tomando las medidas y las acciones necesarias. El segundo elemento que garantice que va a ser un censo con transparencia, con normas internacionales, con unos resultados que tengan que ser o que tienen que ser absolutamente creíbles, Claudia, porque si no esa estadística va a estar en duda por los próximos 10 años. La construcción cartográfica estadística para los próximos 10 años del país contará, por lo tanto y en consecuencia, con el acompañamiento de organismos internacionales. Estará ahí la CEPAL, acompaña el Banco Mundial, UNFA, un conjunto de entidades que tienen una tradición importantísima de trabajo en estadística y en procesos censales. Más de 60 censos acompañan a este grupo, respaldan, quiero decir, a este grupo que trabaja ya, no es que trabajará, trabaja ya con el gobierno boliviano a la cabeza del Ministerio de Planificación. Y ahí rápidamente a nadie se le va a ocurrir que la palabra del Estado, que el compromiso que como gobierno hemos llevado adelante para la realización de este censo va a tratar de ser manipulable, como dicen los malintencionados, y que esto va a contar con el aval de organismos internacionales que están, como siempre, dejando en medio su prestigio, su asesoramiento, su palabra también en el proceso de acompañamiento con nosotros. Entonces ellos están avalando y ellos son una de las certificaciones que nosotros tenemos para que estos datos sean verdaderamente certeros, profesionales, objetivos y creíbles, porque sobre la base de eso construimos después nuestras políticas públicas. Para entrar a la palabra mestizo, yo quiero hacer dos referencias de dos personas que en su momento han planteado una posición. Voy a comenzar con Silvia Rivera Cusicanqui, que en algún momento, cuando La Razón sacaba separatas sobre los pueblos indígenas, y de hecho han tenido amplia recepción porque dedicábamos una separata a cada núcleo cultural, a cada pueblo indígena, según las lenguas, en fin. Y en ese momento Silvia Rivera, la socióloga, decía, yo quiero saber qué rato va a salir mi separata, qué rato a mí como mestiza o birlocha, no me acuerdo cómo se autodefinió, y dijo, ¿cuándo va a salir mi separata en La Razón? ¿Y salió? No. Y paralelamente estoy recordando a Carlos Mesa en un encuentro de reflexión sobre los 500 años de la llegada de los españoles a estas tierras, y Carlos Mesa, con mucha lucidez, decía, todos somos mestizos, porque había una discusión sobre lo indígena, ¿no? ¿Quién es más indígena, quién no es indígena? Y él decía, todos somos mestizos. Y yo estoy de acuerdo con él, todos, desde el más indígena en el campo hasta alguien en la ciudad de La Paz o Santa Cruz que tiene un entorno urbano, que tiene apellido español o
inglés, en verdad, todos tenemos un nivel de mestizaje. Entonces, entre estas dos referencias quiero poner la interrogante de cuán útil puede ser en la boleta censal, al margen de la discusión política, la palabra mestizo. ¿Está bien eso, Claudia? Porque nadie niega el mestizaje de nuestra población. Pero hay que hacer unas puntualizaciones absolutamente claras. La Constitución Política del Estado habla de nación y pueblos indígenas, originarios, campesinos. ¿Y cómo define la Constitución Política del Estado esto? Fundamentalmente a toda aquella comunidad que tiene un conjunto de elementos y de factores culturales, por ejemplo, ancestrales, de historicidad, comunes y que tengan una presencia anterior a la llegada, lo dice la Constitución, de la invasión española. Estas son nuestras naciones y nuestros pueblos indígenas, originarios, campesinos. La Constitución lo menciona claro. ¿Cuánta gente se identifica con esa ancestralidad que se ha ido extendiendo hasta nuestros días? Esto es lo que pregunta el censo. Eso es lo que pregunta el censo, porque después ha existido, de manera previa al censo del 2012, han existido políticas en la construcción del Estado plurinacional que les asegure y les reasegure también derechos y representación de vida a esos pueblos minoritarios que eran invisibles durante la época de la colonia. Eso es muy importante decirlo y aclararlo en esos alcances, porque la autoidentificación con estos pueblos está señalada en la Constitución Política del Estado, no solo en el artículo 3, sino cuando define qué son los pueblos y las naciones originarias campesinas. Número 2. El mestizaje no constituye un pueblo, no constituye una nación en el sentido que menciona nuestra Constitución. El mestizaje tiene un origen en nuestra América plurinacional, hoy plurinacional, y tiene un origen directamente relacionado con el sistema de castas en el coloniaje. Es una categoría racial colonial. Y ese sistema de castas construyó en la época de la colonia un conjunto de jerarquías y de privilegios en la sociedad colonial. Que de hecho en su base era blanco, indio, negro o mestizo, ¿no? Fue blanco, indio y negro. Y después se incorpora el mestizo, y el mestizo no tenía los privilegios políticos, Claudia, que tenían los blancos. No estaba obligado a pagar tributo como los indios, no tenía que hacer el trabajo forzado como los esclavos, pero no podía ocupar los cargos políticos o de alta dirección como los blancos. Estaba en una situación intermedia. Ese sistema de castas sociales, que fue un eje dominador en lo político y en lo económico durante la colonia, cuando encuentran nuestros estados su independencia, pues se mantiene con un ingrediente más, que es el establecimiento de las lógicas del racismo. Y no hablamos del racismo biológico, como alguno ya por ahí ha dicho, no es el tema de la raza en la perspectiva y en la concepción biológica, sino en la concepción antropológica política. Y en la concepción antropológica política, fenotípicamente hay determinadas razas que por su color de piel, que por los rasgos fundamentalmente, color de piel y rasgos como los cabellos, por ejemplo, se asocian a ciertos y determinados privilegios. Entonces lo que nuestro país no puede hacer es regresivamente, involucionando, incorporar un elemento que es una categoría colonial de privilegios y de fragmentación y de instalación de desigualdades en nuestra sociedad. Y lo único que se hizo el 2012
y que está, cuando el director del INE dice la boleta tendrá una simetría, una semejanza muy próxima a lo que fue entre el 2012 y el 2022, lo que se está haciendo es preguntarle a la gente con cuál de estas naciones y pueblos indígenas originarios campesinos se identifica, que está en nuestra Constitución Política del Estado. Y solo hago ahí una aseveración ya de orden apreciativo respecto de lo que es este debate. Porque hubo un ingrediente ahí en un artículo de parte del señor Óscar Ortiz, en un artículo que dice el mito de la construcción del Estado plurinacional. Esa palabra, decir el mito de la construcción del Estado plurinacional, lo que quiere es aplacar este reconocimiento de nuestra ancestralidad, la valoración de nuestra cultura indígena originaria campesina, lo que fue este país en la etapa precolombina y en toda su constitución desde el imperio incaico, y esos sistemas de trabajos comunitarios, de construcciones comunitarias, de sociedad, de empatías y solidaridades también desde la comunidad que se extrapolan a nuestros días en muchos campos y en muchos terrenos. Lo que está buscando por medio del mestizaje, es decir, todos, absolutamente todos, somos iguales. Y por lo tanto esas representaciones específicas de los pueblos minoritarios hay que revisarlas. ¿Era un texto académico o periodístico? No, era un artículo en el periódico. En el periódico Página 7. Que me estoy esperando los textos académicos del rector de la Universidad Católica. Pero quiero completar con algo más. La Constitución Política del Estado dice: la nación boliviana está conformada por todas y todos los bolivianos. ¿Dónde entras tú, Claudia? ¿Dónde entro yo? Seguramente que no tenemos fenotípicamente los rasgos de quienes componen las naciones y los pueblos originarios campesinos, pero que somos bolivianos y nos reconoce la Constitución Política del Estado. Hasta eso, permítame dudar, no en Jorge, pero en mí. No, Pablo, pero nos reconoce la Constitución Política del Estado. Lo que tienen ellos es una mirada para poder rehacer las representaciones políticas de la Asamblea Legislativa, aplacando a nuestros pueblos originarios campesinos. Y eso no es posible, porque eso es afectar y atacar el Estado plurinacional de Bolivia.